Bonus track número 2 de sucesiones. Continuamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 básicamente pide es como un verdadero o falso. Nada más simple. Dice, dadas las siguientes sucesiones, clasificar si son aritméticas o geométricas. La definición de sucesión aritmética era que la aritmética lo que hacía era aumentar siempre lo mismo de término en término. Y la geométrica empieza a aumentar cada vez más y muchísimo más de término a término. La primera sucesión que tenemos empieza con el número 10, va después al 100, al 1000, al 10.000, al 100.000. Esto es evidentemente una sucesión geométrica. ¿Por qué? Porque el incremento es cada vez mayor. Mientras que acá tenemos otra que va de 1,5 a 2,5 a 3,5 a 4,5 a 5,5. Esta aumenta, en este caso aumenta 1 siempre. Entonces, como aumenta siempre lo mismo, es una sucesión aritmética. Esa es la tip que tienen que tener en cuenta para identificar si es geométrica o si es aritmética. Bueno, ese ejercicio era corto y relativamente sencillo. Vamos a este que es un poquito más complejo, que pedía el ejercicio número 4, pedía buscar el término general de las sucesiones. Para buscar el término general de las sucesiones, yo primero tengo que identificar lo mismo que hice en el anterior ejercicio, o sea, identificar si la función es geométrica o si es aritmética. Acá tenemos una sucesión, por ejemplo, que empieza con el menos 7, el menos 2, después sigue con el 3, con el 8, con el 13, con el 18. Fíjese que esta función siempre aumenta lo mismo. ¿Va de cuánto? Va de 5 en 5. Entonces, como siempre aumenta 5 más 5 más 5 más 5 más 5, esta es una sucesión aritmética. Identificada que es una sucesión aritmética, lo primero que tengo que calcular es la razón. La razón es de cuánto en cuánto va aumentando esto. Para averiguar eso, yo tengo que agarrar cualquier término y restarle el anterior. Por ejemplo, puedo agarrar el término 8 y restarle el término anterior, que es el 3. 8 menos 3 me da 5. 5 es la razón, entonces, que hace que esto se incremente de 5 en 5. Conocida la razón y conocido cualquiera de estos términos, puedo calcular la fórmula. La fórmula se calculaba con el a sub n, conocido en a sub k. Tengo que reemplazar la razón y el a sub k y el k. ¿Qué era la razón? La razón era lo que yo obtuve acá al restar los dos términos y obtuve en cuánto se incrementó. Se incrementó en 5, entonces R vale 5. Vamos a hacerlo así, una línea separada. Me va a quedar que a sub n va a tener una razón igual a 5 y después el a sub k es cualquiera de estos términos teniendo en cuenta el lugar que ocupan en la sucesión. Este, por ejemplo, es el a sub 1, porque es el primero. El siguiente es el a sub 2, el siguiente es el a sub 3, sub 4, etcétera, etcétera. Podemos trabajar, por ejemplo, con el número más 3. No me gusta. Vamos con el más 8. Vamos a trabajar con el más 8. El más 8 es el a sub 1, 2, 3, 4. Entonces, en el a sub k voy a poner el 8. Y después acá voy a poner n menos k. K es el lugar que ocupaba el término que usé acá. O sea, lugar 1, lugar 2, lugar 3, lugar 4. Entonces es n menos 4. Entonces, de la fórmula general reemplacé la razón, que era lo que aumenta en cada término, el a sub k, que elegí el elemento 8, y el lugar que ocupaba el elemento 8, que era el cuarto lugar, porque era el cuarto elemento. Y con eso ya puedo nombrar la fórmula general. ¿Qué hago acá? Primero distributiva. Queda que a sub n es 8 menos 5n menos 20. Y el a sub n me va a quedar
8 menos 20 me da menos 12. Más 5n. Y esa es la fórmula general de la sucesión, el término general para la sucesión que tenemos ahí en ese ejemplo. Bueno, hasta ahí tenemos tiempo. Sí, lo vamos a prolongar un ratito más al video. Así vemos un ejercicio más, un ejemplo más. Tenemos otro ejemplo acá, donde la sucesión empieza con el elemento 4 y después salta de 4 a 16, a 64, a 256, a 1024. Acá lo que tenemos es una sucesión de qué tipo. Sería una sucesión de lo que llamamos geométrica. Entonces, identificada que es geométrica, la fórmula para hallar la razón en una geométrica es distinta a la que yo tenía en la aritmética. En la aritmética tenía que restar un término menos el anterior. Acá lo que tengo que hacer es dividir un término menos el anterior. Entonces, elijo un término cualquiera, por ejemplo 256, y lo divido por el anterior, que es 64. La razón me va a quedar entonces 256 dividido 64. Hacemos la cuenta con la calculadora y ese resultado me da 4. Tengo la razón. Entonces, una vez elegida la razón, calculada la razón, mejor dicho, el a sub k va a ser el mismo que yo elija de acá. Elijo cualquier número y tengo en cuenta la posición que ocupa. El primer número es el a sub 1, este es el a sub 2, a sub 3, a sub 4, etc. Voy a elegir el a sub 2. Podría elegir el a sub 1. Sería más fácil la cuenta. Pero me gusta hacer un par de numeritos, así que yo voy a elegir el segundo. Si lo hacen con este también les va a dar bien. Si lo hacen bien, ¿no? Si siguen los pasos. Vamos con el 16 entonces. El a sub n va a ser entonces el valor del a sub k, que dijimos que iba a ser 16, por r elevado a la n menos k, que k era el lugar que ocupaba el 16 en los lugares de los resultados. Uy, estoy enfocando para... Bueno, entonces el 16 ocupa el segundo lugar, o sea, es el a sub 2. Por lo tanto, el k sería 2. Colocamos el k2. Y de ahí lo que queda es aplicar lo que corresponde a esta resolución, que primero es desarmar esta resta en una fracción, donde voy a tener... me olvidé de reemplazar la razón. ¿Cuánto era la razón? Ya la habíamos calculado. Ahí está. La razón era 4. Entonces acá vamos a poner un 4 directamente, no la r. Bueno, me queda 16 por 4 a la n menos 2. Por propiedad de potenciación, el 4 a la n menos 2 se puede expresar como 4 a la n dividido lo que está restando, 4 al cuadrado. 4 al cuadrado, ¿cuánto da? Da 16. Y ese 16 lo puedo simplificar con el otro 16 que tengo arriba. ¿Qué me queda entonces como término general? A sub n me queda 4 elevado a la n. Y esa es la formulita que me sirve. Bueno, ahí estaríamos hasta el ejercicio número... Sí, más o menos hasta el 26, 27, 28.